¿Qué pasaría si te dijera que uno de los medicamentos más poderosos que existen no está en una farmacia, no requiere receta médica, no cuesta casi nada y probablemente lo tienes ahora mismo en tu cocina? Y no solo eso, ¿qué pasaría si te dijera que la mayoría de las personas que lo consumen todos los días lo están haciendo mal y por eso no están obteniendo ni el 10% de sus beneficios reales? Hoy vas a descubrir algo que muy pocos médicos se toman el tiempo de explicarte con detalle. Hoy vamos a hablar del ajo, pero no del ajo que conoces. Vamos a hablar del ajo que la ciencia ha estado estudiando durante décadas, del ajo que tiene un secreto que casi nadie conoce, y del ajo que, si lo consumes correctamente, puede transformar tu salud de una manera que nunca imaginaste. Mi nombre es Dr. Mateo Salvex, soy médico especialista, y lo que estás a punto de escuchar va a cambiar para siempre la forma en que ves ese pequeño diente de ajo que tienes en tu despensa. Primero quiero que entiendas algo fundamental. El ajo no es simplemente un condimento, no es solo ese ingrediente que le da sabor a tus comidas. El ajo es, desde el punto de vista bioquímico, una de las plantas más complejas y poderosas que la naturaleza ha puesto a nuestra disposición. Pero hay un problema enorme, y ese problema es que el ajo tiene un secreto, tiene un mecanismo de activación que, si no conoces, estás literalmente desperdiciando todos sus beneficios, y ese secreto se llama alicina. La alicina es el componente más importante del ajo. Es una sustancia derivada del azufre y es la responsable de prácticamente todos los efectos terapéuticos que vamos a hablar hoy. Pero aquí viene lo fascinante. El ajo, en su forma natural, tal como está en tu cocina, no contiene alicina. El ajo crudo, sin manipular, contiene una sustancia precursora llamada aliina. La aliina está guardada en el interior del ajo, pero separada de otra sustancia que se llama linasa, que es una enzima. Estas dos sustancias viven en compartimentos separados dentro del ajo, como dos ingredientes que están esperando ser mezclados para crear algo extraordinario. Cuando tú cortas el ajo, cuando lo trituras, cuando lo machacas o simplemente cuando lo masticas, esos dos compartimentos se rompen, la alina y la linasa se combinan, y en ese momento ocurre la magia, se forma la alicina. Ahora bien, esto que acabo de explicarte tiene dos consecuencias prácticas que son absolutamente cruciales para que el ajo funcione en tu cuerpo. La primera es que el ajo debe ser cortado, triturado, machacado o masticado. Si te comes el diente de ajo entero, sin romperlo, sin aplastarlo, sin cortarlo, la alicina no se forma y estás perdiendo la mayor parte de sus beneficios. La segunda consecuencia, y esta es la que más gente ignora, es que el calor destruye la alicina. Cuando cocinas el ajo, cuando lo fríes, cuando lo horneas, cuando lo agregas a una sopa hirviendo, estás destruyendo ese compuesto que es el responsable de todos los efectos que vamos a hablar hoy. Esto significa que el ajo debe consumirse crudo. Y además, una vez que lo cortas o lo machacas, debes esperar entre 5 y 10 minutos antes de consumirlo, porque ese es el tiempo que necesita la reacción química para completarse y formar la alicina en su máxima concentración. Esto que acabo de decirte parece simple, pero cambia absolutamente todo, porque ahora, cuando entiendas los beneficios que tiene el ajo cuando se consume correctamente, vas a entender por qué este detalle es tan importante. Hablemos primero de algo que está matando a millones de personas en el mundo, sin que muchas de ellas lo sepan: el colesterol malo y las placas de aterosclerosis. En tu sangre circula una sustancia que en medicina conocemos como LDL, el colesterol de baja densidad, al que popularmente se le llama colesterol malo. Este colesterol, cuando se eleva, tiene una tendencia a depositarse en las paredes de las arterias. Con el tiempo, esos depósitos crecen, se endurecen y forman lo que llamamos placas ateroscleróticas. Imagina que tus arterias son tuberías por las que debe fluir la sangre libremente. Ahora imagina que en el interior de esas tuberías se va acumulando una capa de grasa que cada vez se hace más gruesa. Llega un momento en que el flujo de sangre se reduce, y cuando esa placa crece demasiado, o cuando se rompe y provoca la formación de un coágulo, ocurre lo que todo el mundo teme: un infarto al corazón o un accidente cerebrovascular. La evidencia científica que existe sobre el ajo y el colesterol es bastante convincente. Estudios clínicos han demostrado que el consumo regular de ajo puede reducir el colesterol total entre un 5 y un 15%, y específicamente el colesterol LDL, ese que es el verdadero culpable de las placas. Hay estudios más pequeños, pero que vale la pena mencionar, que sugieren que estas placas ateroscleróticas, esas que son el enemigo silencioso que genera infartos y derrames, podrían disminuir con el consumo habitual de ajo. La evidencia de estos últimos estudios todavía no es lo suficientemente fuerte como para hacer una afirmación rotunda, pero la lógica es poderosa. Si reduces el colesterol malo de manera sostenida en el tiempo, inevitablemente reduces el material con el que se forman esas placas, y eso tiene consecuencias directas sobre tu riesgo cardiovascular.
Pero el colesterol no es el único enemigo. Hay otro mecanismo que quiero que comprendas, porque es uno de los más peligrosos y menos discutidos cuando hablamos de salud cardiovascular. Me refiero a los coágulos y la trombosis. En tu sangre circulan unas células pequeñísimas llamadas plaquetas. Estas plaquetas tienen la función de agruparse y pegarse entre sí para sellar heridas cuando te cortas, que es algo vital para tu supervivencia. El problema es cuando este mecanismo se activa de manera inapropiada dentro de tus vasos sanguíneos. Cuando las plaquetas se agregan sin razón dentro de una arteria, forman lo que llamamos un trombo. Si ese trombo se desprende y viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar al cerebro, el resultado es un derrame cerebral. Si llega al corazón, es un infarto. Si llega a los pulmones, es una embolia pulmonar. Los estudios sobre el ajo y la agregación plaquetaria son moderadamente convincentes. La alicina, ese compuesto del que hemos hablado, ha demostrado en múltiples investigaciones tener la capacidad de reducir la tendencia de las plaquetas a agruparse. Esto significa que el consumo diario de ajo podría ser un aliado importante en la prevención de coágulos y trombosis. Ahora bien, debo hacer aquí una advertencia médica muy importante que no puedo omitir. Si eres una persona que toma anticoagulantes, especialmente warfarina o acenocumarol, es absolutamente indispensable que hables con tu médico antes de aumentar el consumo de ajo, porque el ajo puede potenciar el efecto de estos medicamentos y aumentar el riesgo de sangrado. Lo mismo aplica si tienes una cirugía programada en el corto plazo. No estoy diciéndote que el ajo sea peligroso, estoy diciéndote que el ajo es potente, y lo que es potente merece respeto y supervisión médica adecuada. Pasemos ahora a hablar de la hipertensión arterial, que es quizás el problema de salud más extendido en el mundo y uno de los más subestimados. Cuando tu presión arterial se eleva de manera crónica, tus arterias y venas sufren un daño continuo. Esa presión constante y elevada lesiona las paredes de los vasos sanguíneos, y esas lesiones se convierten en el terreno perfecto para que se formen las placas de colesterol y los coágulos de los que te hablé antes. Es decir, la hipertensión no actúa sola, actúa como un amplificador de todos los otros riesgos cardiovasculares. Los estudios que existen sobre el ajo y la hipertensión muestran resultados interesantes, aunque hay que ser honesto y reconocer que la calidad de algunos de ellos es moderada. Lo que la evidencia muestra es que el ajo puede reducir la presión sistólica, que es el número más alto de tu medición de presión, en aproximadamente 5 a 8 puntos, y la presión diastólica, el número más bajo, en 4 a 5 puntos. Puede que a primera vista eso no parezca mucho, pero en el contexto de la salud cardiovascular, una reducción sostenida de 5 a 8 puntos en la presión sistólica tiene un impacto significativo sobre el riesgo de infarto y derrame cerebral. Hay investigaciones que han comparado el efecto del ajo con el de algunos medicamentos antihipertensivos como el atenolol, y los resultados han sido sorprendentemente favorables para el ajo. Sin embargo, debo ser absolutamente claro en esto. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debes dejar de tomar un medicamento para la presión arterial que tu médico te haya recetado, ni debes reemplazarlo por ajo sin antes consultar con tu doctor. Lo que el ajo puede hacer es complementar el tratamiento que ya tienes, no sustituirlo. Ahora déjame contarte algo que me parece especialmente fascinante desde el punto de vista científico y que tiene que ver con la prevención del cáncer. Existe una familia de plantas que en botánica se conoce como el género Allium, y a esta familia pertenecen el ajo, la cebolla, el cebollín, el puerro y otras plantas similares. Hay evidencia científica bastante sólida que sugiere que el consumo regular de alimentos de esta familia, especialmente el ajo, está asociado con una reducción en el riesgo de ciertos tipos de cáncer del sistema gastrointestinal, particularmente el cáncer de colon y el cáncer de intestino delgado. Estos son dos de los cánceres más frecuentes en la población adulta mayor, y la posibilidad de que algo tan accesible y natural como el ajo pueda contribuir a su prevención es, desde mi perspectiva como médico, una razón más que suficiente para incluirlo en tu alimentación diaria. En cuanto al cáncer de estómago, la evidencia es algo más débil y menos concluyente, pero dado que el ajo es completamente seguro para la inmensa mayoría de las personas, su inclusión en una dieta antioxidante tiene todo el sentido del mundo. Y hablando de antioxidantes, quiero que entiendas por qué esto importa tanto. Los radicales libres son moléculas inestables que se producen en tu cuerpo como resultado del metabolismo normal, de la contaminación, del estrés, de la mala alimentación y de muchos otros factores.
Estos radicales libres dañan las células, inflaman los tejidos, contribuyen a la hipertensión, favorecen la formación de coágulos y aceleran el envejecimiento celular. Los antioxidantes son las moléculas que neutralizan a esos radicales libres. El ajo es una fuente extraordinariamente rica en compuestos antioxidantes, lo que significa que combatir el daño celular es una de sus funciones más continuas y silenciosas, pero no por eso menos importantes. Hay otro beneficio del ajo que quiero contarte, y que tiene que ver con el sistema inmunológico. En estudios realizados con animales y en laboratorio, se ha observado que el ajo fortalece y potencia el sistema inmune, haciéndolo más eficiente para combatir bacterias, virus, parásitos e incluso hongos. Este tema fue estudiado intensamente durante la pandemia y hay investigaciones que muestran que las personas que consumían ajo regularmente se enfermaban menos de gripe y tuvieron mejores respuestas inmunes. Sin embargo, tengo que ser honesto contigo. Cuando revisamos la evidencia de manera rigurosa, los resultados en humanos son todavía confusos y contradictorios. Algunos estudios muestran beneficios claros, otros no encuentran diferencias significativas. Lo que puedo decirte con certeza es que el ajo, en las cantidades que vamos a hablar, no tiene efectos secundarios relevantes para la mayoría de las personas, y si existe, aunque sea una probabilidad razonable de que fortalezca tu sistema inmunológico, su consumo diario es completamente justificado. Y llegamos ahora a uno de los hallazgos más sorprendentes que he encontrado en la literatura científica sobre el ajo, y que creo que muy pocas personas conocen. Se realizó un estudio con trabajadores de fábricas de baterías de automóviles, personas que por la naturaleza de su trabajo estaban expuestas de manera continua al plomo, un metal pesado extremadamente tóxico para el organismo. A un grupo de estos trabajadores se les dio ajo para consumir regularmente, y al otro grupo no se les dio nada. Después de 3 a 4 semanas, cuando se analizó la sangre de ambos grupos, el resultado fue asombroso. Las personas que habían consumido ajo tenían un 20% menos de plomo en su sangre. Esto sugiere que el ajo tiene una capacidad de detoxificación de metales pesados que es altamente relevante no solo para personas que trabajan en entornos industriales, sino para cualquiera de nosotros que vivimos en ciudades con altos niveles de contaminación. Existen otros estudios más pequeños que relacionan el ajo con la eliminación de otros metales pesados y sustancias tóxicas, y son lecturas verdaderamente fascinantes. Ahora bien, después de todo lo que te he contado, la pregunta más importante que seguramente te estás haciendo es ¿cuánto ajo debo comer y cómo debo comerlo? La respuesta es más simple de lo que imaginas. La recomendación basada en la evidencia disponible es consumir entre 1 y 2 dientes de ajo al día, lo que equivale aproximadamente a entre 4 y 6 gramos de ajo. Eso es todo, no necesitas más. El ajo te aporta potasio, vitaminas del complejo B, vitamina C y manganeso, entre otros nutrientes, en cantidades relevantes incluso en esa porción pequeña. La clave, como ya te expliqué, está en la preparación. Debes cortar, triturar, machacar o masticar el ajo crudo y luego esperar entre 5 y 10 minutos antes de consumirlo o agregarlo a tu comida. Una de las formas que más recomiendo, y que es además muy práctica, es agregar el ajo crudo picado o machacado a las ensaladas o incorporarlo a las carnes y comidas una vez que ya están preparadas y han bajado de temperatura para evitar destruir la alicina con el calor. También puedes hacer un aceite de ajo, macerando el ajo crudo en aceite de oliva y usándolo como aderezo al final de la preparación de tus platos. Si usas ajo en polvo, asegúrate de que no tenga aditivos ni conservantes y que sea puro. Y hay algo que quiero dejar muy claro porque es un error que veo repetirse constantemente. El ajo no debe consumirse en ayunas. Existe esta idea popular de que comer ajo en ayunas tiene poderes especiales, pero la realidad es que consumirlo sin alimentos en el estómago aumenta significativamente la probabilidad de que experimentes náuseas, dolor abdominal y acidez gástrica. Lo correcto es agregarlo a tus comidas, no tomarlo solo con el estómago vacío. Ahora hablemos de los efectos secundarios y contraindicaciones, porque sería irresponsable de mi parte no mencionarlos. El efecto secundario más conocido del ajo, y el que más personas reportan, es el mal aliento, la halitosis. La alicina, además de ser tremendamente beneficiosa, es también responsable del olor característico que el ajo deja en el aliento. Para minimizar este efecto, puedes acompañar el ajo con aceite, con algún alimento de sabor fuerte, cepillarte bien los dientes después de consumirlo y usar enjuague bucal. Otros efectos secundarios que pueden aparecer, especialmente si se consume en exceso o en ayunas, son el malestar estomacal, la dispepsia y la acidez. Estos se reducen o eliminan consumiendo el ajo acompañado de otras comidas.
Existe también un pequeño porcentaje de personas que son alérgicas al ajo. Si después de consumirlo notas que tu piel pica, que te enrojeces, que estornudas repetidamente o que tienes cualquier otra reacción inusual, debes dejar de consumirlo de inmediato y consultar con tu médico para determinar si tienes una alergia real y si es seguro para ti seguir incluyéndolo en tu dieta. Las alergias al ajo, aunque poco frecuentes, pueden ser serias y no deben ignorarse. Finalmente, quiero que recuerdes algo que es más importante que cualquier superalimento, cualquier suplemento o cualquier remedio natural. Ningún alimento, por más poderoso que sea, reemplaza a un estilo de vida saludable. El ajo es un complemento extraordinario cuando se integra dentro de una alimentación equilibrada, actividad física regular, descanso adecuado y seguimiento médico apropiado. No es una solución mágica, pero dentro de un enfoque de salud integral puede ser una herramienta verdaderamente poderosa. Así que a partir de hoy, cuando vayas a tu cocina y veas ese pequeño diente de ajo, quiero que lo veas con otros ojos. Quiero que recuerdes que dentro de ese pequeño bulbo existe un mecanismo bioquímico sofisticado esperando ser activado, que tiene la capacidad de cuidar tu corazón, proteger tus arterias, ayudar a controlar tu presión, fortalecer tus defensas y limpiar tu sangre de sustancias tóxicas, y que tú, ahora que conoces su secreto, sabes exactamente cómo activarlo. Soy el Dr. Mateo Salvex, y mi compromiso contigo es siempre darte información médica honesta, basada en evidencia y explicada de una manera que realmente puedas aplicar en tu vida. Si este contenido te fue útil, compártelo con alguien que necesite escucharlo, porque en salud, la información correcta puede literalmente salvar vidas.